Muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, con toda la energía del mundo, para darle continuidad a estos textos tan interesantes que estamos reforzando y que precisamente corresponden a los textos informativos. Recordemos algunos pasos para crear una noticia, que hoy nos concentraremos en ese tema, y de esta forma pues ustedes van a encargarse también no solamente de saber analizar e interpretar una noticia, sino de ustedes tener la capacidad de construir una noticia con una correcta escritura y con una muy buena fuente de información. Entonces, pasos para crear una noticia para que ustedes lo tengan en cuenta. Recordemos que una noticia, ¿cierto? Ya lo hemos visto, sin embargo lo volvemos hoy a recapitular. Es un relato sobre un tema de la actualidad. Ese tema tiene que ser de interés público, que realmente a toda una comunidad le llegue a interesar ese tema, porque si yo de pronto hablo sobre mis gustos favoritos en la comida, pues no va a ser un tema que de repente tenga tanto hincapié en toda una sociedad o en todo un medio. Entonces buscar que siempre sea un tema de interés para toda una comunidad. ¿Qué buscamos también? Pues proporcionar en su gran medida una gran cantidad de información. La información que más podamos, de una manera sintetizada, en un tiempo corto, ¿listo? Y que tenga la intención, ¿cierto?, de cautivar esa información de una manera objetiva, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que yo no debo colocar dentro de la noticia opiniones personales, ¿cierto? Opiniones subjetivas, sino por el contrario, opiniones que sean netamente objetivas. Que la persona que la esté leyendo no llegue a considerar que el creador de la noticia, ¿cierto?, o el artífice de la noticia, pues eventualmente lo que quiere buscar, ¿cierto?, es un beneficio personal, o está censurando o está llegando una crítica, ¿cierto?, a título personal. No, se trata de que transmitamos información de manera que los demás lleguen a pensar que es una información pertinente, que es contundente, que es objetiva, que está analizándolo desde varios puntos de vista y que realmente nos lleva a tomar ciertos criterios sobre la información que nos están dando. En esa medida, ¿cierto? Recordemos que una noticia tenía algunos elementos, ¿cierto? Y uno de esos pues era inicialmente colocar, ¿cierto?, la fecha, ¿cierto?, la fecha en la que se produce la noticia. Colocábamos un titular, colocábamos después del titular la bajada o el subtítulo, colocábamos la entradilla o el LED, colocábamos el cuerpo de la noticia y al final hacíamos el cierre, ¿cierto? Esto ya lo revisamos en un video anterior, pero ahora pues hoy vamos a analizar ¿cómo o qué hago para escribir una noticia? Lo primero que hay que hacer, chicos, es informarnos bien de lo que está sucediendo. No puedo transmitir noticias desde mi perspectiva personal. A mí me parece que él fue el culpable de la desaparición del perro y ya tomo por hecho ciertas situaciones. No, aquí tenemos que partir de que debemos nosotros ir a la fuente de investigación, conocer por diferentes voces, ¿cierto?, o diferentes testimonios o a través de distintos elementos, realmente qué es lo que está sucediendo, qué fue lo que sucedió en ese lugar. Para eso me valgo de algo fundamental y es la pregunta. Debo preguntarle a los demás qué ocurrió, qué observaron, cómo sucedió, preguntarle a las autoridades si se trata de un accidente, preguntar dónde requeramos puntualmente asistir para obtener información. ¿Listo? Entonces, paso importante, siempre informarnos bien. ¿Listo? Tener esa buena información. Segundo paso, hay que escribir, si ustedes quieren pues escriben primero el epígrafe. Recuerden que el epígrafe es esa partecita que me ayuda a contextualizar. Entonces, descubrimientos nuevos para la salud, un nuevo deporte, algo así, una frase corta que realmente te indica, te pone ya en contexto de lo que va a tratar la noticia. Y después del epígrafe, entonces vamos a pensar en ese titular. El titular generalmente debe ser una sola línea, listo, no ser tan extenso, no podemos colocar 5 renglones de titular porque eso ya también pierde la atención del lector.
lector. Debemos ser muy concretos, sintetizar muy bien y concretar puntualmente de qué trata la noticia. Recuerden esas preguntas que nosotros debíamos hacernos para formular o analizar una noticia. El qué, el cuándo, el dónde, el cómo, el por qué, el para qué, ¿cierto? Entonces aquí yo en el titular voy a tratar de sintetizar todo ese resumen de preguntas para lograr efectivamente que a través de este título cautive al lector. Un informe universitario subraya la peligrosidad sísmica de la Vega Baja. Ahí tengo de qué estoy hablando, de un informe. ¿De dónde salió? Es un informe universitario, ¿cierto? ¿Qué es lo que está haciendo? Investigando en los sismos. ¿En qué lugar? En la Vega Baja. Ahí ya tengo un resumen, un abstract de lo que yo quiero efectivamente transmitir a través de mi noticia. Vamos a colocar entonces el LED también, ¿no? Tengan en cuenta que el LED es como esa entradilla, esa apertura a la noticia. Bien, entonces en esa entradilla, en ese LED, hay que resumir la información principal. Si bien a veces nosotros tenemos mucha información, tenemos que encontrar ese punto clave, es decir, esto sí es realmente importante, esto sí debe estar dentro de la noticia y dejar a un lado esa información que no es tan importante para colocarla justo en la entradilla. Entonces en la entradilla, pistas, responde a 4 preguntas, ¿listo? Esas 4 preguntas van a ayudarte a definir una muy buena entradilla o un muy buen LED para cautivar la atención. ¿Quién hace parte de esta noticia? ¿Quién? ¿De qué estoy hablando? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde y cómo? Si respondes ahí brevemente en la entradilla, ya cautivas al lector, ya tienes la atención de él y probablemente lo que quieres saber es leer la noticia para descubrir ya todos los detalles que ocurrieron con relación a esa situación en particular. ¿Listo? 4. Cuando nosotros ya tenemos un titular, ya tenemos señalado el epígrafe, ya tenemos señalado la entradilla, pasamos, ¿cierto?, a organizar todos los detalles que van a ir dentro de la noticia o el cuerpo de la noticia. Es decir, toda esa información que tengo, que la he obtenido de pronto de una entrevista, que la he obtenido de pronto a partir de fuentes directas, como fue que fui testigo de la noticia, ¿cierto? O de pronto me basé en ciertos artículos de investigación para fundamentar un poco más lo que estoy tratando en la noticia. Esta información, todo esto que lo debo organizar, lo debo armar, lo debo concretar muy bien para lograr lo que nosotros queremos finalmente, y es desarrollar una noticia coherentemente. ¿Listo? Entonces siempre tratar de irnos de lo más importante a lo menos importante. Los detalles más importantes tienen que ir ahí al comienzo y poco a poco vamos agregando aquellos detalles que no son tan importantes dentro de la noticia. Entonces recuerda siempre colocar el epígrafe, el titular, la entradilla, los datos importantes, los datos menos importantes, y al final si de pronto tú tienes algún dato que definitivamente dices, este dato es insignificante, lo puedes colocar, ¿listo? Pero es como que no tiene tanta importancia, debe ir al final, ¿listo? Recuerda también hacer el cierre de la noticia, colocar ese punto clave, esa conclusión a la que se puede de pronto llegar, y que le sirve también al lector para concretar muchas ideas. ¿Listo? Una vez ya se tiene esto elaborado, ya se ha pensado, ya se ha iniciado a hacer ese borrador, pues pasamos a un paso importantísimo que consiste en repasar o revisar siempre la ortografía. Y esto porque es sumamente importante, porque resulta que muchas de las noticias que nosotros construimos, ¿cierto?, van a ser dirigidas hacia un medio público, que puede ser televisivo, puede ser el periódico, puede ser a través de revistas científicas, y evidentemente pues va a estar
a la vanguardia de muchas personas. Eso significa que debemos nosotros concentrarnos mucho en la ortografía para evitar cometer errores y publicar información que evidentemente va a hacerle perder un poco de prestigio a mi noticia, ¿cierto? Si de repente yo tengo en mi titular la vaca suelta que perdió un niño, entonces ahí yo coloco la vaca con B. Ahí automáticamente tu noticia empieza a perder credibilidad porque no tiene la estructura gramatical y ortográfica correcta, y al ser un medio, cierto, que se publica ante una sociedad, pues debe tener esa estructura y guardar la coherencia textual y la cohesión para que sea un texto muy bien armado. Bien, en esa medida también, pues, asegurarse de que se entiendan los párrafos. De pronto para mí se entiende como escritor y sé lo que estoy haciendo, pero cuando pongo en juego a que otra persona la lea, evidentemente no comprendió lo que yo quería transmitir. Eso es fundamental. Entonces, de pronto sea la posibilidad de poner la prueba con otra persona para que esa noticia tenga mayor trascendencia. Bien, recordemos esa estructura importante, esas preguntas claves dentro de una noticia que le van a dar a ustedes las pistas para armar un buen texto informativo y que evidentemente también le dan las pistas al lector para entender bien la información y ubicarse en un contexto. ¿Quién? Acordémonos de la noticia, un grupo de arqueólogos alemanes. ¿Qué fue lo que ellos hallaron? Los restos de la ciudad más antigua de Europa. ¿Cómo lo hicieron? Desenterrando partes de más de 150 templos. ¿Cuándo lo hicieron? El 11 de junio del 2005. ¿Dónde? Entre Alemania, Austria y Eslovaquia. ¿Y por qué? Porque estaban realizando una investigación. Miren cómo aquí yo primero planteo las preguntas, las voy resolviendo y a partir de esta información comienzo a escribir y a producir mi texto informativo. ¿Listo? Esto es fundamental para la creación de sus noticias. Entonces, mis muchachos, tengan en cuenta esas características que tiene una noticia, y cuando se trata de un texto escrito que tiene unas particularidades, que tiene una forma, que evidentemente si ustedes se atreven a escribir para revistas o periódicos, pues deben guardar esa similitud con el periódico que les está solicitando esa información para respetar un poco, ¿cierto?, la estructura lógica y el carácter de precisión y el carácter objetivo e informativo que tienen este tipo de textos. Vamos entonces a reforzar este tema con otra serie de actividades a través del chat.